Buenas con todos, en esta oportunidad empezaremos la ponencia de coronavirus. En cuanto a su etiología, tenemos de que es un virus, un ser no vivo, que necesita de un huésped para poder replicarse. Ahora bien, este es el 7º tipo de coronavirus que en infectar a humanos. Ya se han registrado en anteriores años otros 6. Este tipo de coronavirus tiene una particular característica que ocasiona el síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Por eso lo catalogaron como un coronavirus tipo 2. Anteriormente llamado COVID-19. Surgió en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Se declaró como pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. Esta es una imagen que quisiera que tomen mucho en cuenta para que puedan observar el tiempo que puede estar presente el virus en las diferentes superficies con las que nosotros tenemos interacción diariamente. En cuanto a la epidemiología, tenemos de que la OMS ha confirmado 267.013 casos, 11.201 muertes y abarca un total de países de 185. Tiene mayor preferencia en el sexo masculino que en el femenino, pero esto no aplica para el grupo etario de los niños. Cada individuo infectado puede infectar o puede ocasionar hasta 2 a 3 casos nuevos de la enfermedad. El periodo de incubación promedio es de 5.2 días. Hay literatura que reporta desde 3 días, inclusive hasta tan largas como 14 días. En un estudio realizado en más de 2.143 niños chinos, los más afectados fueron los que tenían menos de 12 meses. Esta enfermedad se suele dar con mayor énfasis en invierno y a principios de la primavera. Esta es otra imagen en la que vemos cuántos países hasta ahora vienen registrando casos de coronavirus, ¿no? A nivel mundial. Son datos de la OMS. Nuevamente, pues, esta es una tabla de los países, los territorios o las áreas que han reportado casos confirmados con COVID-19 hasta la fecha del 20 de marzo del 2020. Esta es la continuación de la tabla anterior en cuanto a las regiones europeas, siendo uno de los países pues más afectados Italia. En cuanto a nuestra realidad en nuestro país, tenemos de que hasta ahora, hasta la fecha del 21 de marzo del 2020, se han confirmado 318 casos, han dado negativo 4.985 y aún hay resultados pendientes en 906 pacientes. En cuanto a la presentación clínica, tenemos de que hay un grupo que pueden ser asintomáticos, sobre todo más en los niños, o puede pasar como un simple resfriado, mientras que hay otro grupo, sobre todo los adultos mayores, que sí pueden presentar los 3 síntomas más frecuentes que se han registrado a la fecha: fiebre, tos y fatiga. En este grupo hay que colocar mayor énfasis, sobre todo por la pandemia que estamos viviendo. En cuanto al diagnóstico, hasta la fecha tenemos que la prueba definitiva para el COVID-2 o COVID-19 es la prueba de reacción de cadena de la transcriptasa polimerasa inversa en tiempo real, el PCR. Tiene una alta especificidad, pero tiene una sensibilidad tan baja del 60%. De allí que la tomografía se haya utilizado como una prueba diagnóstica sustituta, o en casos en los que esta prueba sobre todo se llegue a acabar, no lleguemos a tener un stock, entonces se puede utilizar la tomografía para ayudar al diagnóstico, siendo un examen más sensible para el virus que la prueba confirmatoria misma, que ya se mencionó. Inclusive en aquellos en los que esta PCR fue negativa, pero su tomografía fue positiva,
Se hizo un estudio, una revisión retrospectiva y el 48% de estos casos se consideró altamente probable o con un 33% como probable. Pero hasta la fecha del 16 de marzo del 2020, tanto un panel estadounidense-singapurense publicó que los hallazgos de la tomografía no eran parte aún de los criterios diagnósticos para el COVID-19. En cuanto al laboratorio, tenemos de que podemos encontrar linfopenia, incremento del tiempo de hipertrombina, incremento del lactato deshidrogenasa y también alteraciones de las troponinas. Las complicaciones van a depender del mecanismo de acción de este virus. En este caso, este virus tiene un receptor que encaja muy bien con el receptor de angiotensina tipo 2. Nosotros tenemos dos receptores de angiotensina, el 1 y el 2. El más estudiado es el 1. El 2 aún no tiene muy clara su función, pero se dice que podría estar implicado en el desarrollo embrionario y en el control del desarrollo y la diferenciación de las estirpes celulares del feto. Ahora bien, estos receptores se han encontrado en el riñón, en la pared vascular, ovarios, corazón. De allí que a nivel del alveolo es donde se produce esta función de la hematosis, este intercambio de gases, es decir, entre el aire de los alveolos pulmonares que nosotros inspiramos al tomar el aire y la sangre venosa que pasa a ser arterial por la fijación del oxígeno y la eliminación del CO2 cuando nosotros expiramos. De allí que pueda producir el síndrome de dificultad respiratoria aguda, también injuria cardíaca aguda, por la presencia de estos receptores a nivel del corazón. En cuanto a las características radiológicas, mayormente suelen ser normales. Entonces, una radiografía de tórax normal no excluye el COVID-19. Pero si es que observamos cambios, lo primero que vamos a ver son opacidades de relleno alveolar, focos neumónicos bilaterales en ambos campos pulmonares, de distribución preferentemente periférica y basal. Así que hacer mucho hincapié, sobre todo a nivel de los lóbulos inferiores. Se ha visto también una mayor afección del lado derecho que del lado izquierdo. Esta es una radiografía de tórax portátil en un paciente con COVID-19. Vemos de que observamos opacidades de relleno alveolar en ambos campos pulmonares bilaterales, ¿no?, de distribución preferentemente periférica, y también se puede observar un broncograma aéreo a nivel del lóbulo superior derecho. Se ve de que es un paciente también que presenta cardiomegalia, tiene sus clips de esternotomía, así que probablemente sea un paciente cardiópata, y esto también lo hace más susceptible a esta infección. Nuevamente, una radiografía de tórax en AP portátil en un paciente con diagnóstico con coronavirus. Vemos igualmente consolidaciones en ambos campos pulmonares, el broncograma aéreo, que en este paciente se ve mejor dibujado a nivel del lóbulo inferior derecho, en la región basal, sobre todo en esta área cardiofrénica. En tomografía los estudios aún siguen dándose, pero hasta la actualidad se encuentran opacidades, sobre todo tipo vidrio esmerilado, preferentemente de morfología. En tomografía los estudios aún siguen dándose, pero hasta la actualidad se encuentran opacidades, sobre todo tipo vidrio esmerilado, preferentemente de morfología redondeadas, de distribución bilateral, periféricas, subpleural y también basal, hasta en el 91% de los casos.
Un patrón en crazy paving, pavimento loco, que se acompaña con un engrosamiento septal, inter e intralobular, lobulillar, fino perilesional. La consolidación también se observan áreas de consolidación del espacio aéreo con su característico broncograma, engrosamiento broncovascular, bronquiectasias de tracción. Tener bastante en cuenta, sobre todo las primeras, lo primero que mencioné, las opacidades en vidrio esmerilado, con su distribución característica que ya he mencionado. Acá empezamos con los artículos que he encontrado. He seleccionado algunos de tantos que hay, sobre todo que me mandaron, que me pareció bastante interesante. Este performance que hacen de diferenciación radiológica de una neumonía viral por un COVID-19 de otros tipos de neumonía en una tomografía de tórax. Bien, en este artículo enfrentaron a 2 grupos de radiólogos, 3 radiólogos chinos y 4 radiólogos norteamericanos. Al enfrentar a estos grupos de colegas, en conclusión dieron de que los norteamericanos tuvieron una más alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la neumonía por COVID-19. De allí que concluyan en este estudio que los radiólogos somos capaces de distinguir una neumonía por COVID-19 en una TC de tórax con una alta especificidad, que ellos llegaron hasta el 100%, pero con una sensibilidad moderada. Este es otro estudio de perspectiva radiológica de la enfermedad del coronavirus. Me pareció bastante interesante este artículo porque nos hace recordar los otros tipos de coronavirus que también pueden ocasionar una alta morbilidad en humanos, que también pueden infestar humanos, ¿no? Entonces de allí que hacen énfasis que nosotros debemos conocer o estar preparados para un aumento de esta incidencia del COVID-19 debido a estas características etiológicas y clínicas del síndrome que han encontrado en este estudio algunas similitudes con los otros tipos de coronavirus, con el SARS y con el MERS. Y la experiencia en estos síndromes pulmonares puede ser útil para manejar este brote emergente del COVID-19. Esta es una tabla bastante interesante que hace una comparación tanto clínica como características radiológicas de los 3 tipos de coronavirus que infestan a humanos y que han ocasionado un tipo de neumonía viral en los pacientes. Bien, hagamos énfasis en cuanto a los hallazgos imagenológicos. Tenemos de que pueden ser normales, no puede haber variación radiológica hasta en un 20% de los casos. Cuando encontramos alguna alteración, lo más común, tanto en los 3 tipos de coronavirus, tenemos de que encontramos unas opacidades del espacio aéreo de distribución periférica y multifocal, no es solamente una lesión. En vidrio esmerilado pueden ser consolidativas o pueden ser ambas, tanto vidrio esmerilado como consolidativas, tanto en una radiografía como en una tomografía de tórax. Muy raro han encontrado en este estudio que se encuentre en neumotórax. Es rarísimo que se dé este hallazgo imagenológico. Acá menciona de que no se ven cavitaciones o linfaadenopatías, pero en otro artículo chino sí he encontrado que mencionan hallazgos como cavitación y linfaadenopatías. Entonces no hay que descartarlo al 100% tampoco. Y la apariencia, que suele ser bilateral, multifocal, basal, tanto en radiografía como en tomografía. Pueden ser normales en una placa de tórax hasta en un 15% de los casos. Sobre todo, ya les voy a ir mencionando, hay otro artículo que compara el tiempo y cómo van apareciendo los cambios imagenológicos con respecto al tiempo desde que empezó la enfermedad, la sintomatología del paciente. Pues bien, acá tenemos 2 imágenes, ambas de la misma paciente. La primera y la segunda son tomografías de tórax sin contraste. La primera es en corte axial, la segunda es en coronal.
encontramos que es una mujer china de 79 años que ingresó al servicio con fiebre, tos seca, dolor de pecho durante 3 días, teniendo un antecedente de que tanto su esposo como su nuera habían sido diagnosticados con COVID-19. Vemos en esta paciente que hay opacidades en vidrio esmerilado en ambos campos pulmonares de distribución periférica bilateral. Pues bien, estas son otras imágenes que han hecho de pacientes del mismo artículo que ya les mencioné, pero aquí muestra el seguimiento, un control al ingreso de emergencia en este hombre chino de 47 años con fiebre, escalofríos, tos productiva, estornudos y fatiga durante 2 días. La A y la B son cortes axiales de tomografía de tórax sin contraste al ingreso, y la C y la D son el control que le hacen al paciente posterior en seguimiento, en la que se ve un incremento de estas opacidades que primero fueron en vidrio esmerilado y ahora estas primeras que fueron encontradas se han acentuado, ya se han hecho opacidades consolidativas y han aparecido nuevas lesiones en el campo pulmonar, en el lóbulo superior derecho. Bien, este es otro artículo de enfermedad de coronavirus, el rol de la tomografía en el diagnóstico y en el manejo. Acá no nos dan una conclusión tan alentadora para nosotros como radiólogos, porque dicen que la tomografía de tórax tenía una tasa baja de diagnóstico omitido de COVID-19, hasta en un 3.9%. Puede ser útil como método estándar para el diagnóstico rápido, para optimizar el manejo de los pacientes. Sin embargo, la tomografía todavía está limitada para identificar virus específicos y distinguir entre estos. Aquí tenemos 2 imágenes, ambas tomografías de tórax, la primera en un corte axial, la segunda oblicua. En la primera tenemos que es una mujer de 77 años con enfermedad de coronavirus, que observamos múltiples opacidades en vidrio esmerilado y también un área consolidativa con engrosamiento septal, intra e interlobular, como vemos en la flecha blanca. El signo del broncograma aéreo por las áreas de consolidación en la cabecita de la flecha y atrapamiento aéreo en la flechita negra que están presentes. En la segunda imagen es una mujer de 61 años con enfermedad de coronavirus y muestra opacidades en vidrio esmerilado, y aquí vemos el engrosamiento vascular. Esta es otra tomografía en corte axial, una tomografía de tórax sin contraste, en un hombre de 68 años con enfermedad de coronavirus. Muestra el halo invertido, el signo del halo invertido. Para recordar el signo del halo invertido, por definición por la Sociedad de Fleischner, es un área focal redondeada con densidad de vidrio esmerilado rodeada por un anillo que puede ser más o menos completo de consolidación. Bueno, aquí en esta imagen también es una tomografía de tórax, en este caso en una reconstrucción coronal de un hombre de 66 años con enfermedad de coronavirus, en este caso haciendo uso de las herramientas que nosotros tenemos para poder hacer la evaluación de la proyección de mínima intensidad, el Mini-MIP, en donde muestra la deformación del árbol bronquial debido a esta fibrosis, ¿no? Y algunas otras lesiones, como vemos así en las siguientes imágenes. Este Mini-MIP nos permite a nosotros reconstruir mejor el árbol bronquial, como observan. Este es un último artículo que les comparto, que me pareció bastante interesante, ya que acá correlacionan los hallazgos
que encontramos en la tomografía de tórax con respecto al curso de la enfermedad, con la duración de la infección. Entonces aquí básicamente encontraron que la tomografía mostró la enfermedad más extensa aproximadamente 10 días después del inicio de los síntomas. Aquí vemos una tabla de este estudio, de este artículo que realizaron con las características de los pacientes. Lo distribuyeron por género, femenino, masculino, la edad, el rango de edad en los pacientes, la historia de la exposición, los síntomas que presentaron. Ahí está, entre paréntesis están los porcentajes y los primeros números son la cantidad de pacientes, de un total de 121. ¿Cómo categorizaron el tiempo de transcurso de esta enfermedad? En temprano, si es que empezaron de 0 a 2 días, el cuadro clínico, intermedio de 3 a 5 días o tardío de 6 a 12 días. Evaluaron el grado de afección de cada uno de los 5 lóbulos pulmonares y se clasificó como ninguno en 0%, mínimo de 1 a 25%, leve del 26 al 50%, moderado del 51 al 75% o severo un 76 a un 100%. Esta es una tabla que nos resume básicamente los hallazgos en tomografía en los 121 pacientes. De la presencia o no, o la presencia de ambas, tanto de opacidades en vidrio esmerilado como lesiones consolidativas. Ahí vemos en cada uno de estos y el porcentaje en que se encontró. Y el mayor porcentaje fue de la presencia de alguno de estos dos, ya sea áreas consolidativas o opacidades en vidrio esmerilado, hasta en un 78% en estos pacientes. Y la cantidad de lóbulos afectados, que hasta en un 22% ninguno de los lóbulos fue afectado y un lóbulo afectado en un 15%, dando un mayor porcentaje hasta en un 60% en este grupo de estudio que fue bilateral. Y en cuanto a la frecuencia del compromiso de los lóbulos, lo categorizaron como lóbulo superior derecho, medio derecho, inferior izquierdo, superior izquierdo, dando un mayor porcentaje el compromiso del lóbulo inferior derecho, hasta en un 65% de los casos, seguido por el compromiso del lóbulo inferior izquierdo en un 63% de los casos. Entonces, hacer mucho hincapié en evaluar sobre todo los lóbulos inferiores en estos pacientes con COVID-19. Bien, pues estas son imágenes, ambas son tomografías de tórax sin contraste, en reconstrucción axial. Tenemos de que la primera es de un paciente joven, un hombre de 36 años, y la segunda, la B, es un hombre de 44 años. Ambos presentan opacidades bilaterales en vidrio esmerilado. El primero tenemos de que está en el lóbulo superior con una morfología característica redondeada, como ya les había comentado. En el segundo caso, en el varón de 44 años, también tenemos estas opacidades en vidrio esmerilado un poco más grandes que el anterior en los lóbulos, en este caso en el lóbulo inferior bilateral, en ambos lóbulos inferiores. La segunda imagen, la tercera, la C, es de una mujer de 65 años con opacidades bilaterales en vidrio esmerilado y consolidativas con distribución periférica, muy llamativa en ambos campos pulmonares. Bueno, en este caso ya no es una tomografía sin contraste, esta es una tomografía de tórax con contraste, en una mujer de 56 años con opacidades en vidrio esmerilado de morfología redondeada en el lóbulo medio e inferior derecho. No se observa un compromiso del otro campo pulmonar.
Resumiendo acá entonces las características imagenológicas en la tomografía de tórax en estos 121 pacientes con COVID-19, encontramos características en las opacidades, si son opacidades lineales en un 7%, opacidades de morfología redondeada que se dio en la mayor parte de los pacientes en un 54%, cavitación pulmonar no se encontró en este grupo de pacientes, patrón en Gracie Paving, pavimento loco en un 5%, el signo del halo invertido en un 2%. La distribución de estas opacidades, una distribución pulmonar no axial en un 48%, de distribución central o peribroncovascular no se encontró en ningún paciente y la distribución periférica fue la que más se encontró en este grupo de pacientes, hasta en un 52%. En cuanto a la vía respiratoria, vía aérea, ¿no? Un engrosamiento de la pared bronquial en un 12%, bronquiectasias en un 1% y secreciones en un 1%. Nuevamente les hago hincapié que está muy interesante este artículo, este último que les menciono, porque acá tenemos la tabla resumen de los hallazgos en tomografía de tórax en pacientes categorizados por el tiempo de curso de la infección. Y ahí está cuando se encontró un patrón en vidrio esmerilado, en el tiempo temprano, en la fase intermedia o en una fase tardía de estos pacientes, cuando empezaron a aparecer las áreas consolidativas de acuerdo al tiempo de evolución de esta enfermedad desde que iniciaron la sintomatología de estos pacientes. Léanlo, revísenlo por favor. La verdad es de que está bastante resumido, bastante bueno. Es un estudio en pocos pacientes, 121 nada más, pero bastante claro y hace bastante énfasis en los hallazgos, características imagenológicas que nosotros podemos encontrar y dónde debemos buscar. Aquí tenemos esta pequeña tablita también de la frecuencia de los hallazgos o de cambios, ¿no?, en la tomografía de tórax basado en el tiempo del curso de esta enfermedad. Esta es una tomografía de tórax en corte, en reconstrucción axial, ¿no? Sin contraste, en un hombre de 42 años, en este caso en la etapa tardía, 10 días después de aparecidos los síntomas, observamos ya opacidades consolidativas bilaterales con distribución preferentemente periférica en la parte inferior del lóbulo derecho y con morfología redondeada en el lóbulo inferior izquierdo. Esta imagen me gustó bastante porque se observa muy bien la característica de este patrón, ¿no? Ya todos saben qué patrón es. Muy bien, esta es una mujer de 43 años con patrón en Gracie Paving. Exacto, sí, tú estabas muy bien, Gracie Paving, pavimento loco. Hay una opocificación de vidrio esmerilado del lóbulo inferior derecho con un engrosamiento septal interlobular con líneas intralobulares. En esta imagen pues nuevamente hacemos hincapié al signo del halo invertido. Es una mujer joven de 22 años, ¿no? Y observamos bastante bien este signo. Muy bien, pues ya casi para culminar, siempre tener en cuenta, haciendo hincapié que los pacientes que requieran una radiografía general deben recibirla de forma portátil. De esta manera limitamos el transporte de estos pacientes con diagnóstico o altamente sospechosos con COVID-19 en las unidades auxiliares dedicadas a esto, ¿no? Se recomienda que cualquier examen de imágenes cuente con la asistencia de 2 radiógrafos, 2 tecnólogos médicos para realizar el estudio, para que uno haga uso del equipo portátil y el otro haga uso del contacto directo con el paciente al colocar el chasis para la adquisición de la toma de radiografía de tórax portátil. De esta manera evitamos una contaminación cruzada.
Finalmente, pues creo que no soy la única que se pregunta esto. Creo que la mayoría de todos los colegas nos preguntamos, ¿soy parte de la cura o de la enfermedad? Pues bien, ahí les dejo el link del artículo de la New England Journal Medicine, aportada por un colega haciendo énfasis en esto. Y esta partecita de todo el texto me gustó, porque la ironía es que a pesar de que los trabajadores de la salud son el pegamento que mantiene unidos el sistema de salud y la respuesta al brote, según el director general de la OMS, un 41% de los casos del COVID-19 en Wuhan resultaron de transmisión relacionada con el hospital, y los proveedores de atención médica, o sea, los médicos, tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y de propagarla. Y no solamente los médicos, todo el personal de salud, enfermeras, técnicos, personal de limpieza, personal en farmacia. Y se cree que este estrés laboral debilita sus sistemas inmunes, y el cuidado cercano e íntimo de los pacientes puede conducir a la exposición de una mayor carga viral. Así que a tomar todas las precauciones necesarias que nosotros ya sabemos. Siempre hemos expuesto temas sobre bioseguridad, pero a veces con la rutina del día a día, del trabajo, dejamos de lado esos conocimientos de la bioseguridad, y ahora es tiempo de hacer énfasis y de retomar con mucho más cautela, cuidado y prudencia esta pandemia. Aún estamos a tiempo en el Perú, aún se puede, pero eso no solamente depende de uno, depende de todos. Muchos saludos con todos.